Patriarcado. Mito o realidad. Realidad, mito. ¿Sí? Pues sí, una especie de delirio colectivo. Delirio colectivo. Pura fantasía. Entonces, ha de ser fantasía mía que la mayoría de los países estén gobernados por hombres. No, eso es cierto. Pero no es evidencia de un patriarcado. ¿No? ¿Sí te das cuenta de la impotencia que puede sentir una feminista por palabras como la tuya? Mira, el patriarcado sería como un supervillano que es muy poderoso, que ha vivido durante miles de años y que con cada año su poder crece porque sus injusticias se normalizan. Y posturas como la tuya lo que hacen es fortalecerlo porque lo invisibilizan. ¿Cómo vamos a vencerlo si no podemos ni siquiera verlo? ¿Cómo lograr la igualdad si no reconocemos el problema? ¿Cómo vamos a vencerlo, dices, si no podemos verlo? No puedes verlo, porque no existe. Pero a ver, dejemos de lado la evidencia de lo político. Podemos también mencionar lo económico, lo social, privilegios de los hombres como el techo de cristal, como la brecha salarial. Vaya, en resumen, los hombres están privilegiados en todos los aspectos. Lo que dices es parcialmente cierto, aunque plagado de confusiones. Pero, a ver, te concedo que no solamente en lo político, sino también en lo económico, el hombre tiene más presencia que la mujer. Sí. Pero eso sigue sin ser evidencia de un patriarcado, ¿no? Pues entonces, ¿qué es para ti el patriarcado? ¿Y qué sí sería una buena evidencia de su existencia? Esa, amigo mío, es la pregunta clave. La definición. Claro. Faltaba la definición. Te concedo que respondí muy rápido. Tú también, por supuesto, cuando dijimos mito o realidad. Y es que el patriarcado, siendo más exactos, es un poco de ambas, mito y realidad. Y depende. Para una mejor respuesta, necesito una mejor pregunta. Entonces, defíneme cómo entiendes patriarcado y ya te diré yo si existe o no, dependiendo de tu definición. Pero tú en verdad no sabes qué es el patriarcado. Bueno, a ver, yo creo que existen muchas definiciones, que las personas a menudo dicen sus propias ideas al respecto. No. Con ese relativismo tuyo, no vamos a llegar a nada. Solo genera confusión. Al margen de diferentes definiciones, el patriarcado es una... ok. Entonces me vas a dar tu definición. No mi definición. La definición. Pues... ¿qué definición? ¿La oficial? ¿Y cuál es la oficial? A ver, vamos al diccionario. Y no a uno cualquiera, vamos al diccionario oficial, al de la RAE. Y vamos a ver qué nos dice ahí de patriarcado. Como podemos ver, en realidad, la mayoría de estas definiciones ya podemos descartarlas, porque están utilizando la misma palabra que pretendemos definir. La misma palabra o un derivado suyo. Entonces, se van. Y nos quedamos con esta definición. Patriarcado, organización social primitiva en la que la autoridad es ejercida por un varón, jefe de cada familia, y que extiende su poder a parientes lejanos, miembros del mismo linaje. Entonces sí, el patriarcado, según esto,
Pues sí, fue una realidad. De modo que según tú, entonces, es algo que ya se acabó. ¿Qué hay de lo que te dije? Actualmente, la mayoría de los países siguen siendo gobernados, en su mayoría, por hombres. 17 países de 196 miembros de la ONU son gobernados por mujeres. La mayoría son por hombres. ¿Qué hay de eso? Bueno, está bien, analicemos eso. Pero eso no es una definición oficial del patriarcado. Eso es un ejemplo que podemos encontrar en el patriarcado según tú. Analicémoslo. Pero para entendernos mejor dime antes, ¿cuál es tu definición de patriarcado? ¿Tú cómo entiendes esa palabra? Pues una sociedad en la que gobiernan los hombres en beneficio de los hombres y desfavoreciendo a las mujeres. Ok, pues si esa es tu definición del patriarcado, te digo que no existe. Al menos no en el mundo occidental. En México no existe el patriarcado. Sí me lo defines de ese modo. Pero como te dije antes, ¿qué hay de estos datos de la brecha salarial y del techo de cristal? De esta diferencia económica entre los hombres y las mujeres. De la diferencia en puestos de trabajo, los puestos directivos para los hombres. ¿Qué hay de todo esto? La mayoría de los gobiernos, México incluido, están en manos de hombres, cierto. En favor de los hombres, no es así. Pero ¿y estos datos? No es en beneficio de los hombres. La economía en manos de los hombres. Los puestos directivos en manos de los hombres. Pues ninguno de ambos casos que mencionas, ni el techo de cristal, ni la brecha salarial, son cuestiones legales. En todo caso, son dinámicas sociales, pero no son leyes. Si hablamos de que el gobierno favorece a los hombres, eso es cuestión legal. Y dime tú alguna ley que tú consideres que favorece a los hombres por encima de las mujeres. Si se te ocurre alguna, dímelo. Y si alguien más de ustedes que están viendo el video se les ocurre alguna, pongan en comentarios. ¿Qué ley favorece a los hombres por encima de las mujeres? Yo, por mi parte, sí puedo decir qué leyes favorecen a las mujeres por encima de los hombres. Puedo hablar de leyes no solamente en mi país, sino inclusive también en algunos otros y aún más. Sugerencias de leyes presentadas por la ONU, es decir, el patriarcado. Vamos a hablar específicamente, por ejemplo, de las reglas de Bangkok. ¿Qué son las reglas de Bangkok? Una sugerencia de la ONU de cómo debemos tratar a las mujeres criminales. A las mujeres que cometen algún crimen nos sugieren, las sugerencias de la ONU es no meterlas a la cárcel. La cárcel, entonces, es para hombres, pero no para las mujeres, porque estamos en un patriarcado. Me parece igualmente interesante el caso Guatemala, donde tienen la pena de muerte en su constitución. Actualmente la pena de muerte en Guatemala es un asunto de polémica, porque por un lado está presente en la constitución, pero no está como una ley activa. No está ni derogada ni activa. Es un asunto de polémica. Pero, ¿qué dice esta constitución? Es decir, si estuviera activa, ¿qué diría? ¿Qué permitiría esta ley? ¿Qué prohibiría? Bueno, dice que la pena de muerte es
una realidad, es una posibilidad para los hombres, no para las mujeres. Porque estamos en un patriarcado y por eso las mujeres no. Para ellas la pena de muerte que no aplique, solamente para los hombres. Y después de estos dos casos, podemos hablar de otros también, de conjuntos de leyes agrupadas en diferentes cúmulos. Y eso lo tenemos en España con la Ley Integral de Violencia de Género, lo tenemos en México con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, como si los hombres no mereciéramos lo mismo. A nosotros, a los crímenes que se cometan contra nosotros, esos no importan tanto, porque estamos en un sistema patriarcal. Importa mucho la justicia cuando estamos hablando de mujeres, no cuando hablamos de hombres. Y también en Argentina, la ley para erradicar la violencia contra las mujeres. A ver, quiero ser claro, no estoy diciendo que no debamos erradicar la violencia contra las mujeres o que las mujeres no deban vivir en una vida libre de violencia. Pero los hombres también. ¿Por qué son leyes que aplican solamente para las mujeres y sin embargo me dices que vivimos en un patriarcado? Por no hablar del término feminicidio, que es un delito tipificado en muchas constituciones, México por supuesto incluido, y que castiga entonces con penas más severas cuando se atenta contra la vida de una mujer que cuando se atenta contra la vida de un hombre. La diferencia son de 10 años. En su rango menor, en su rango superior es igual. 30 a 60 años, homicidio calificado, que básicamente son las agravantes de que es un homicidio hecho con alevosía y ventaja, y feminicidio, que es igualmente un homicidio agravado con alevosía y ventaja, pero es que tiene algo más importante, que es contra una mujer. ¿Cómo me puedes decir que estamos en un patriarcado cuando la vida del hombre vale menos? ¿O acaso, como estamos en la época de la inclusión, donde hablamos de todos, todas y todes, cuando nos referimos a las leyes, cuando nos referimos a la justicia, cuando nos referimos a la violencia, estas leyes deben proteger a todas, a todes, pero no a todos, porque somos inclusivos. Cuando los hombres no estamos protegidos por las leyes, del mismo modo que las mujeres, somos los hombres los que nos convertimos en el grupo vulnerable. Un patriarcado donde los hombres parecemos ciudadanos de segunda categoría.